Jóvenes, buenos días. Alumnos de la Corporación Mendel del tercer grado de educación secundaria. Les habla el profesor Denis Riveros Lobón, el curso de literatura. El día de hoy vamos a desarrollar la parte de lo que es la literatura española, ¿no? Hay que recordar muy bien que esta literatura española pues se va a desarrollar dentro de lo que es ese famoso siglo de oro, ¿no? Hablar del siglo de oro es cuando florece, pues, más que todo lo que es la parte del arte, la parte de la literatura, las letras, eh, ese gran apogeo que se da en el siglo de oro ocurre específicamente, pues, en la parte de lo que es Europa, en España, en Italia y todos esos países importantísimos, ¿no? Aproximadamente este siglo de oro de la literatura española, pues, la podemos ver acercar a la época de la conquista, del descubrimiento de América en 1492, donde podemos destacar, por ejemplo, personajes como Francisco de Quevedo, uno de los más importantes y antiguos. Y también podemos mencionar pues a uno de los últimos, ¿no?, importantísimos escritores españoles de esta época del siglo de oro, como es pues, Francisco de Petrarca, ¿no? Dentro de esta gran relación de importantes autores tenemos pues a Félix Lope de Vega y Carpio, uno de los más importantes y reconocidos autores españoles eh, por diferentes obras, y las más importantes como por ejemplo tenemos pues la Dorotea, tenemos Fuente Ovejuna, la Arcadia, obras importantes que se encuentran pues dentro de las manifestaciones europeas más rescatantes dentro de lo que es la obra del dramatismo, del género dramático, épico y narrativo, ¿no? Muy bien, tenemos pues a Lope de Vega ahí presente. Algunos datos importantes como los falsos nombres que utilizó el autor, ¿no? Hablar de un falso nombre es hablar de un seudónimo. Si hablamos de seudónimo, jóvenes, tenemos ahí un seudónimo que es Belardo, conocido. Le llamaron Gabriel, se hizo llamar Gabriel. ¿Por qué se colocaba estos nombres falsos? Porque él tenía que apoyar a la clase más perjudicada, ¿no?, que era el pueblo, ya que en esta época se vivía unos gobiernos netamente dictadores, ¿no? Es por eso que nacen por algún tipo de revelaciones de los pueblos, países. Es ahí que los escritores aportan, ¿no? Aportan, ayudan al pueblo a través de sus obras, y por ende tuvieron que colocarse algunos falsos nombres, ¿no? Se hizo llamar también Tome Burguillos, que es muy conocido este seudónimo, ¿no? Dentro de la literatura española, a Lope de Vega, pues, le vamos a reconocer con diferentes calificativos, ¿no? Uno de estos es llamado el Fénix de los Ingenios, ¿no? Muy reconocido como el Fénix de los Ingenios. Otro es el llamado Monstruo de la Naturaleza. Este calificativo del monstruo de la naturaleza le dio Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿sí?, el hombre del Quijote de la Mancha, ¿no? Él le colocó este calificativo que se ha vuelto pues muy conocido a nivel internacional, ¿no? La corriente literaria donde se ubica Félix Lope de Vega es un aproximado cerca a lo que es la Edad Media, ¿no? Ya dejando de lado la parte del clasicismo, ¿no? La parte de la aportes literarios grecolatinos, ¿no? Se encuentra muy cerca de la Edad Media, ¿no? Recuerden, por ahí se encuentra pues la época del Renacimiento, donde la belleza era muy importante. Por eso le colocamos la época de lo barroco. Lo barroco es algo muy importante, predominante, estructuras, no solamente en la parte de la arquitectura, sino también en la parte de la literatura, ¿no? Se vuelve muy bella la literatura dentro de esa corriente del Renacimiento, ¿no? Y hablar entonces también, seguimos hablando de este autor. Este renacimiento específicamente pues lo ubicamos dentro de lo que es el siglo XV a XVI, ¿no? Justamente ahí cerca de lo que es la Edad Media, ¿no? Es un movimiento muy importante que surge, pero un movimiento cultural, ¿no? Hablar de cultura y arte, porque es un movimiento cultural y artístico. Hablar de arte ya es hablar de literatura, ¿no? Porque la literatura es arte a través de palabras, ¿no? Entonces, este renacimiento acoge a muchos autores que van a dar a conocer sus obras a través de esta belleza narrativa, dramática y también lírica, ¿no?, como es en el caso del autor. Lope de Vega escribió muchas diferentes obras, ¿no?, de diferentes géneros también.
Lope de Vega nació pues en España, en la ciudad de Madrid, en el año de 1562. Ahí nació el jovencito, ahí el niño Lope de Vega, va creciendo en esta familia humilde. Ya cuando tiene pues una edad aproximada a los 16 años, ingresa a la Universidad de Alcalá y también en la Universidad de Salamanca, ¿no? Ahí va a estudiar este joven. Es importante rescatar algunos de los amores de Lope de Vega porque estos amores tienen mucha relación con lo que son sus obras. Y él también resalta a las obras, los amores que tuvo durante su juventud, ¿no? Y también incluimos a su esposa, ¿no? Se fue a una expedición a los Azores, este jovencito después de la universidad se fue a una expedición. Es ahí donde conoce a una hermosa mujer que se llama Elena Osorio, ¿no? Elena Osorio, su primer amor, pues, con la cual tuvo una relación. Años después va a recordar a esta mujer y la va a plasmar dentro de una de sus obras que se llama La Dorotea, que les voy a narrar un poquito más adelante. Sí, Elena Osorio está presente dentro de esta obra La Dorotea, ¿no? En la obra La Dorotea, jóvenes, se coloca pues a Elena Osorio con otro nombre que fue Phyllis, ¿no? Phyllis, le llamó Phyllis, ¿ya? Elena Osorio tuvo problemas con Lope de Vega, se llegaron a separar. Hay que decirlo muy bien, Elena Osorio pues abandona al joven Lope de Vega, ¿no? Esto le causó mucho dolor, lógicamente, como a cualquier persona, pero él sobrellevó todo esto hasta que lo desterraron de este país, de esta ciudad, de Madrid. Lo destierran porque él tuvo un problema. ¿Saben cuál fue el problema? El problema que el dolor que causó la separación con Elena, él hizo que él manifestara algunas palabras en contra de ella, que en esta época estaba muy mal visto. Ese fue el motivo que lo destierra, ¿no? Años después conoce a una nueva mujer importante, la más importante de su vida, que sería su esposa, ¿no? Que se llama Isabel de Urbina, y la cual se convertiría en su famosa Belisa, ¿no? Hablar de Belisa es una connotación muy amplia, pero lo que yo quiero que sepan es que Melisa fue pues la musa inspiradora de la gran mayoría de los poemas de este autor, de la gran mayoría, ¿no? Entonces su esposa Isabel de Urbina se convierte en su Belisa, ¿no? Lamentablemente Isabel de Urbina fallece, muere, ¿no? Eso también causó muchos problemas en el autor. Tuvo hijos, sí es cierto, y lamentablemente uno de sus hijos también fallece, Carlos Félix. Muere su hijo, jóvenes, y él también más, pero más ya deteriorado anímicamente, triste, decide entrar a un convento para ser sacerdote, ¿no? Se ordena como sacerdote, jóvenes, y también tenía una vocación sacerdotal. Su salud iba ya resquebrajando, hasta que finalmente, pues en el año de 1635, como lo vemos ahí, Lope de Vega fallece lamentablemente. Ah, ya, profesor, entonces esta es la biografía, parte de la biografía de este autor, ¿no? ¿Cómo es la obra de Lope de Vega? Podemos reconocer a Lope de Vega, lo podemos reconocer hasta considerar, podemos decirle como el creador del Teatro Nacional en España. ¿Ya? Este Teatro Nacional en España, pues, donde él desarrolla sobre todo, ¿qué? La parte del drama, ¿no? La parte del drama, ¿no? Él llevando a veces al teatro. ¿Cuál es el objetivo de las obras dramáticas, de las obras teatrales, de la obra en general de Lope de Vega? Pues es el entretenimiento a esa audiencia, ¿no? Cuando sus obras son llevadas, escenificadas, pues él quiere llamar la atención de quién, de todos los espectadores, o cuando leemos las obras, quiere cautivarte para que no te muevas, a pesar que estos son pues diferentes que diálogos. Ahí estamos presentes porque cautiva la narrativa, la obra de Lope de Vega, ¿no? Todo esto siempre alrededor de la trama, ¿no? Lope de Vega, jóvenes, entonces también dentro de sus obras podemos resaltar algunas de sus características, ¿no? Lope de Vega en sus obras hace como una especie de un préstamo, ¿no? Recopila pues historia de su país, España, y la va a llevar justamente a sus obras, ¿no? Es como por ejemplo en el caso de Fuente Ovejuna, donde en realidad pues es un acontecimiento real, ¿no? Una parte de la historia española que él la va a recrear en su obra, ¿no? A través de sus personajes, Frondoso, Laurencia, el Comendador.
ahí se encuentran temas históricos también, ¿no? Los temas de las obras de Lope de Vega se van a ver un poco complejos, complicados, porque siempre o mayormente lo que lo coloca es temas amorosos. Sí, por ejemplo, justamente te mencionaba Fuente Ovejuna, bueno, ahí tenemos el amor entre Frondoso y Laurencia, ¿no? Ahí hay amor. También se ve honor, claro. En Fuente Ovejuna se ve honor también, sí, como características, parte de la obra, porque ahí está pues el comendador, ¿no? Que siempre está mancillando el honor de diferentes mujeres en la obra Fuente Ovejuna, como Pascuala, como Laurencia, ¿no? Entonces, este tema del honor y el amor se ve presente en las obras de Lope de Vega, ¿no? Allá, pero ya vas acercándonos a la parte de lo que vendría a ser ya sus características. Tenemos, por ejemplo, pues algunos temitas, a ver, temas, características, ¿no? Como acaba de mencionar nuevamente, pues tenemos el amor. El amor se va a convertir, jóvenes, pues en el eje, un eje importante, ¿no? Es un motivo, es un tema universal, podemos decirlo, del teatro. Cuando nosotros leemos, vemos una obra teatral, el amor siempre está presente, a pesar de que hay diferentes circunstancias, pero el amor está presente, ¿no? La honra siempre se ve en la honra en los temas de Lope de Vega, pero una honra que es perdida, ¿no? Se pierde la honra o se va a perder la honra por culpa de un dictador, de un gobernante. Y cuando esta honra se pierde en las obras, pues es como si surge un espíritu de venganza, ¿no? Recuerden en Fuente Ovejuna, ¿no? Hay una venganza en contra del comendador que justamente es el que deshonra a las mujeres de este pueblo, Fuente Ovejuna, ¿no? Todo siempre dentro de la materia dramática. Lope de Vega siempre está dentro de los temas medievales, grecolatinos, de la mitología griega, ¿no? Esto es los temas que desarrolla el autor dentro de sus obras, ¿no? Sigamos viendo pues entonces, hablando justamente de algunas de sus obras jóvenes, si yo me doy cuenta entonces, dice acá, miren bien, estamos desarrollando un poco de lo que es el género épico, ¿ya? Tenemos por ejemplo una obra que se llama La Dragontea. Cuando hablamos de La Dragontea, estamos hablando de una obra que ¿qué les digo? Va a ser recreada históricamente cuando habla, por ejemplo, de los piratas, de la piratería de los ingleses en Europa, ¿no? De eso es que nos habla un poco de La Dragontea. En un momento nos va a llevar al contexto araucano, al contexto de Latinoamérica. Cuando hablo de araucano, hablo de los chilenos, ¿no es cierto? También tiene una versión ahí dentro de la Dragonteca, es muy extensa también, que lo vamos a ampliar. Hay una ahorita ahí que les voy a colocar nada más y les voy a decir que se llama La Dorotea. La Dorotea también es una obra muy importante y además hay que recordar que La Dorotea es la obra más leída de Lope de Vega, ¿no? La Dorotea también tiene tema de amor, ¿no? Se encuentra el personaje Fernando justamente con Dorotea. En realidad la Dorotea es una trilogía de tres personajes, ¿no? Que es justamente Fernando, Dorotea y hay otro más que se llama pues Don Vela, ¿no? Don Vela y Fernando se pelean por el amor de Dorotea, que finalmente Dorotea joven después termina en un convento, ¿no? Casi al borde del suicidio, termina en un convento por la pérdida de uno de sus amores. ¿Cuál es? Hay que leerla, jóvenes, lógicamente. Tenemos también el Isidro, Fiestas, ahí tenemos, correcto, entre muchas más, ¿ya? Tenemos... ¡Chifo! Sí, y entonces tenemos las novelas como por ejemplo El peregrino en su patria, sí, La Arcadia, entre muchas obras más. ¿Sí? Tenemos la novela Peregrino en su patria, La Arcadia, Pastores de Belén. Hemos visto ya la parte de lo que es la vida del autor, sus temas de sus obras, las obras en realidad, sus características y algunas de ellas, ¿no? Me despido, en la siguiente clase vamos a hacer la obra Fuente Ovejuna ya del mismo autor. Me despido hasta la siguiente clase, jóvenes. Nos vemos, hasta luego.